Vamos a una tercera pregunta, hermano, que es muy, pero muy interesante, que dice, ¿por qué Jesús escupió el suelo, hizo lodo, se lo puso en los ojos al ciego para sanarlo? ¿Por qué no solo les puso las manos y ya? Bien, hermano, esta pregunta es muy interesante porque esta pregunta está haciendo una cita a una historia que aparece en Juan 9. Cuando yo empecé a estudiarlo me confundí con Marcos 8, pero es la historia de Juan capítulo 9. Juan capítulo 9, hermano. Y bueno, en la pregunta al final dice, ¿por qué no solo les puso las manos y ya? Y entendemos la referencia que, ¿por qué no solo hizo algo más simple como hizo antes? A veces simplemente sanó con su palabra, con su pensamiento, a veces poniendo solamente una mano. ¿Por qué hizo todo eso? Bueno, ahora, hermano, vamos a verlo. Esto es una pregunta muy interesante, pero vamos a contextualizar primero la historia. Vamos a Juan capítulo 9. Los versículos 1 al 7 dicen lo siguiente. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Ahora la pregunta, hermano, es ¿por qué todo este trajín de tantas cosas? De decirle, de hacer el lodo, escupir a la tierra, hacer el lodo con la saliva, untarlo, por decirlo así, en los ojos del ciego, decirle ve al estanque a lavarte, que se lave y recupere la visión. ¿Por qué no una palabra? ¿Por qué una mano encima? ¿Por qué no algo mucho más simple? Bueno, el método, primeramente con que el Señor sanó a esta persona fue único, no es algo que se repite. Por lo que hay algunas aplicaciones que nosotros obtenemos de esto y explicaciones del por qué. Aunque el poder del Señor para sanar siempre fue el mismo, tomando una mano, diciendo una palabra o haciendo este procedimiento, el Señor variaba sus métodos primeramente quizás para mostrarnos que el método no era tan importante como el poder del Señor, pero quisiera mencionarle unas 4 cosas que yo estuve meditando y que estuve leyendo sobre este mismo tema. Primero, la razón para usar el lodo como tal fue la irritación de la persona. Esto animó al hombre a creer en Cristo y a obedecerle, puesto que él al poner el lodo en los ojos de la persona, le hizo que fuera a lavarse. Si alguna vez usted, hermano, ha tenido o le ha caído algo a su ojo, de repente, no sé, está lavando, ahí la loza le salta agua, o está, no sé, limpiando afuera y le salta tierra o polvo, sus ojos, hermanos, te buscan rápidamente poder limpiarse. Por eso, hermano, esa irritación puede ser una muy buena ilustración de cuando el Evangelio golpea, por decirlo así, nuestra vida. Vemos que tenemos el pecado en nuestros ojos, en nuestro corazón, y eso irrita nuestra vida. ¿Y qué hace, hermano? Que nosotros vayamos directamente a lavarnos a el Espíritu Santo, a la palabra del Señor, que es el agua, en Efesios capítulo 5. Entonces, hermano, ahí tenemos una ilustración de el pecador recibiendo liberación y sanación de lo que le acongoja, en este caso la ceguera. Y usted bien sabe que la ceguera es usada en varias ocasiones para describir, hermano, la ceguera espiritual del corazón. Otra cosa, hermano, que estuve viendo, sabiendo de esto mismo, es que el lodo sirve para cerrar los ojos de una persona y no para abrirlos. Por lo tanto, el poder de Dios a veces se manifiesta con remedios que parecieran cosas contradictorias. El objetivo del Evangelio es abrir los ojos de los hombres. Por eso, algo que irrite, que haga que nos lavemos, hermano, es importante porque hace que nuestros ojos se abran. Quizá Dios podría haber hecho otra cosa, pero mantener sus ojos o vista cerrada. Pero si nos damos cuenta y después seguimos leyendo la historia y dura casi todo el capítulo 9 de Juan, hermano, no solamente esta persona recibió visión física, sino mucho más visión espiritual. Una segunda cosa, hermano, que debe recordarnos aquí, es que el lodo no tenía ninguna propiedad medicinal. Primero, si hablamos de la ilustración, debemos recordar que el lodo como tal no tiene ninguna propiedad medicinal.
La curación sabemos, hermano, y las personas ahí presentes pudieron darse cuenta que el poder nunca estuvo en el lodo, en el barro que el Señor puso en los ojos de esta persona. No se efectuó porque nunca Dios le dio alguna planta medicinal, por decirlo así, a este hombre, sino que más bien le dio este lodo que solamente le irritaba y que él fuera a lavarse las aguas del estanque de Siloé, que decirlo así, hermano, tampoco tenía ningún efecto sobre la ceguera como algo curativo. De manera que si eso hubiera pasado así, Siloé o Jesucristo mismo en ese preciso momento hubiera estado rodeado de otros hombres ciegos que buscaban este tiempo, incluso esta curación, incluso Jesús yéndose para poder en el estanque de Siloé ser lavados. Pero aquel pobre hombre recibió la vista porque creyó en lo que Cristo dijo. Entonces, hermano, lo que nos muestra es que la salvación, hermano, es algo que solamente radica en el poder de Dios. No radica en las atracciones humanas o en las actividades humanas que nosotros podemos tener, hermano. Quizás esas cosas nos puedan ayudar en algún sentido, pero no son la palabra final sobre la salvación de la persona o curación espiritual, sino que solamente Dios tiene el poder para sanar y curar a una persona, en este caso, de manera espiritual. Otra cosa, hermano, que nosotros vemos en este caso, sabemos, hermano, que Jesús sanó de formas distintas, pero en este caso algo que nos refleja todo lo que el Señor Jesús hizo con esta persona, es que Jesús, a través de escupir el lodo, ponerlo ahí en, por decirlo así, sus ojos, y que él fuera a lavarse, era una manera también de poner a prueba la fe del ciego, porque ahí querríamos ver si este ciego decía, ah, Señor, y se quitaba el lodo y decía, ya, ¿qué voy a hacer yo con eso? Es como, no tiene ningún efecto en mi vida. Pero ¿qué hizo, por decirlo así, el ciego? Obedeció a la palabra del Señor, recibió lo del Señor, le dijo, ve a lavarte, anda a lavarte, pero él ahora debía obedecer, y él obedeció. Él debía tener una fe en las cosas que el Señor le dijo, y la fe está ahí de manera implícita. También, obviamente, hermano, nosotros vemos que esto le pondría a prueba en cuanto al grado de que él sería afectado por las tradiciones que los ancianos tenían, porque se nos dice que esto era en día de reposo más adelante. Entonces ellos enseñaban que no era lícito, los fariseos, los religiosos en ese tiempo, que incluso no era lícito lavarse los ojos o la cara en el día de reposo. Entonces él debía decidir si tenía fe en las tradiciones, en lo que él había escuchado en su vida, o si tenía fe en Jesucristo y la palabra que le estaba dando. ¿No? Entonces, todo esto, hermano, era importante no solamente para él, era un testimonio para aquellos que creían que el día sábado no había de lavarse por una tradición humana. ¿Y qué hace este hombre? Obedece a Cristo, cree en Cristo, pone sus tradiciones o su propia religiosidad lejos de él y obedece al Señor y recibe sanación. Entonces, hermano, hemos visto tres cosas distintas, pero la cuarta es que aquí se nos menciona algo muy interesante que el mismo apóstol Juan relata, porque dice que él lo mandó a lavarse a la fuente de Siloé. Entonces, si usted ve ahí en su Biblia, quizás tiene una traducción que dice que Siloé significa enviado. Entonces, hermano, nosotros obviamente debemos atender los consejos que Dios nos ha dado, o el enviado nos ha dado, pero Cristo es llamado con frecuencia el enviado de Dios o del Padre. Él era el mensajero, él era la imagen del Dios invisible. De forma que simbólicamente es como si Jesucristo le estuviese diciendo, mira, te estoy poniendo tus hojas aquí para que vayas a lavarte. Si crees en mí, ve y lávate en el estanque del enviado. O sea, de alguna manera simbólicamente le envió y le envió a sí mismo. Por eso, hermano, más adelante, este hombre ciego cree en Cristo como su Señor y Salvador casi inmediatamente porque todo lo que hizo, y la pregunta es muy buena, hermano, ¿por qué Dios hizo esto? Porque le da un cuadro precioso, maravilloso de todo lo que Cristo hace por nosotros en la salvación.